Hola amigos gallineros. Bienvenidos al canal Gallino. Aquí os dejo este vídeo para que veáis que la Tierra muere. Nos quedamos sin oxígeno. Gracias al trabajo de determinados científicos, a grandes rasgos se sabe que como consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero, es cada vez mayor la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera. Pero curiosamente, no goza de idéntica difusión la consecuencia que va de suyo: la disminución del oxígeno. Sobre todo, si se tiene en cuenta que estamos frente a un elemento con cuya carencia, la vida humana no será posible. Sin embargo, las evidencias están más que a la vista. Las investigaciones establecieron que hace tan solo 10.000 años, la cubierta vegetal del planeta doblaba a la que existe en la actualidad. En consecuencia, los bosques que sobreviven emiten hoy la mitad del oxígeno que diseminaban por aquel entonces. Pero además, hay que tener presente que el deterioro no terminó porque la desertificación y la deforestación aceleran la disminución significativa de las fuentes de oxígeno. En el mar sucede otro tanto. La mismísima NASA admitió hace años que en el norte del Pacífico las grandes concentraciones de fitoplancton que son productoras de oxígeno, totalizan un 30% menos que en los 80. Es decir, estamos frente a un enorme descenso que se produjo en solo 3 décadas. Por otro lado, la ONU detectó también hace mucho cerca de 150 zonas muertas en diversas áreas de todos los océanos. En general, son sitios donde se vierten o vertían aguas residuales y desechos industriales, fertilizantes agrícolas y otros contaminantes. Cuando van a parar a las aguas, estas sustancias reducen el nivel de oxígeno en una extensión determinada, donde las criaturas marinas ya no pueden vivir. En consecuencia no es posible la vida, más allá de los embellecimientos para turistas que se dispusieron en los últimos años. La escasez marítima de oxígeno reduce las reservas regionales de pescado y como consecuencia, los alimentos a poblaciones que son dependientes de la pesca. También causa mutaciones genéticas y cambios hormonales que pueden afectar la capacidad reproductiva de la vida marina, otra faceta del mismo fenómeno que también repercutirá con el paso del tiempo en los suministros globales de pescado. Hay investigadores que se detuvieron a estudiar los niveles de oxígeno que se daban en tiempos prehistóricos. Para hacerlo, analizaron químicamente las burbujas de aire que quedaron atrapadas en el ámbar de árboles fosilizados. Esos estudios permiten afirmar que los humanos respiraron un oxígeno mucho más rico hace 10.000 años. Pero además, más atrás los niveles de oxígeno fueron también considerables. Hace 65 millones de años, el 29% del aire era oxígeno. Son varios los científicos que concuerdan a la hora de sostener que en tiempos históricos, la magnitud de oxígeno presente en la atmósfera osciló entre el 30 y el 35%. En la actualidad, ese igualismo solo trepa al 21%. Pero además, los niveles son todavía menores en las zonas céntricas de las ciudades más contaminadas y densamente pobladas. En esos sitios, en cercanías o alrededor de grandes centros industriales, el oxígeno solo representa el 15% de la atmósfera. Puede que menos, inclusive. Como ya sabemos, buena parte del cambio climático acelerado al que asistimos, tiene que ver con la actividad económica que se comenzó a desarrollar durante la revolución industrial, con la quema de combustibles fósiles. Desde esa perspectiva, durante el siglo pasado la humanidad en su conjunto se consagró a bombear cantidades crecientes de dióxido de carbono a la atmósfera, al consumir carbón, petróleo y gas natural. El proceso también se caracterizó por el consumo de oxígeno y la destrucción significativa de la vida vegetal. Entonces, mientras por un lado diseminamos dióxido de carbono por la atmósfera, por el otro eliminamos las fábricas de oxígeno. Una pinturita este paradigma. En verdad, no deberían extrañar los cambios en la atmósfera. Curiosamente y hasta donde nosotros sabemos, no se conoce a ciencia cierta qué consecuencias traerá aparejada la disminución de oxígeno en la atmósfera.
No conocemos si realmente será importante, si habrá consecuencias en la vida práctica, ni qué repercusiones tendrá sobre el organismo o cuáles sobre la salud. En este sentido, es notable advertir cómo se financian investigaciones millonarias para que los teléfonos celulares desarrollen cada vez más funciones, mientras a nadie se le ocurre sostener un estudio para ver si dentro de unas décadas seguiremos aquí o no. Por ejemplo, las presunciones no se pueden evitar. Es cierto que el descenso en los niveles de oxígeno tuvo lugar durante millones de años. Pero los cambios que tuvieron en los últimos 2 siglos, en coincidencia con la urbanización y la industrialización, fueron sumamente veloces. Modificaciones tan abruptas, ¿le permitieron al cuerpo humano evolucionar para adaptarse a concentraciones más bajas de oxígeno? Pareciera que no. Es más, es muy probable que el ritmo de pérdida de oxígeno se haya acelerado significativamente en las últimas 3 décadas, con la industrialización de China, India, Corea del Sur y otros países. Además, en todo el planeta se incrementó la quema de combustibles fósiles. Las consecuencias serán nefastas. Se dice que si la atmósfera solo contiene entre 12 y 17% de oxígeno en las grandes ciudades, será difícil para los residentes tomar el oxígeno que se necesita para mantener la salud. Si no ingresa al organismo el oxígeno que éste demanda, las células del cuerpo y el conjunto del sistema inmunitario dejarán de funcionar a pleno. Sonará apocalíptico, pero así están las cosas. No queda mucho margen para la continuidad de conductas miserables que solo piensan en la rentabilidad de unos pocos sectores a corto plazo. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete al canal Más Gallinero.